Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que el publicano, bajó a su casa justificado, y aquel fariseo no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. La palabra de Dios que escuchamos cada domingo, cada vez que meditamos la Biblia, cada vez que escuchamos una prédica, debe ser semilla que dé frutos en nosotros. Así la compara Dios mismo en su palabra. Acordémonos de la parábola del sembrador, por ejemplo. La palabra de Dios no nos puede dejar iguales. Algo tiene que despertar en nosotros. Algo tiene que suceder en nosotros. Alguna reacción o cambio tiene que dejar. Si no, se ha cumplido aquello que decimos: nos entró por un lado y nos salió por otro, sin dejar efecto en nosotros. Ojalá que no sea así. Hoy el Evangelio nos presenta una enseñanza muy clara, pero para entenderla y vivirla requiere de sinceridad, como siempre. Dos personajes en el Evangelio, dos actitudes diferentes en el templo de estos personajes y dos frutos distintos al salir del templo. Preguntémonos, ¿a cuál de estos dos personajes nos parecemos más? Dos personajes, un fariseo y un publicano. Los fariseos eran laicos, dedicados a conocer la ley, a enseñar la ley y a que se cumpliera al pie de la letra. Punto y coma. Los fariseos, en su afán de agradar a Dios, cumpliendo, entre comillas,
cumpliendo todos los mandatos de la ley que ellos hicieron en 613 mandamientos. Imagínense, 613 mandamientos, 248 eran positivos. Debemos hacer esto, propositivos. 248. 365 eran prohibitivos. No hagas esto, no debes hacer esto, no permitido esto, negativos. ¿Se imaginan qué Dios enseñaban? ¿Qué imagen de Dios transmitían? Un Dios al que se agrada cumpliendo solamente esos 613 mandamientos y al pie de la letra, sin pasarse una coma ni punto y coma. Eran exageradamente ritualistas, formalistas y aparentes. Aparentaban amar a Dios cumpliendo las normas. No se aceptaba a cualquiera como fariseo. Tenía que instruírsele en esa mentalidad cerrada, en esa mentalidad legalista, en esa mentalidad que solo ve las apariencias, no el fondo. Y después de 1 año y medio o 2, se le admitía como fariseo. Este fariseo lo dice claro. ¿Cuál es su actitud en el templo? Señor, gracias porque no soy como los demás. Los demás son ladrones, adúlteros, gente de mal, ni tampoco como aquel publicano que está allá. Yo ayuno 2 veces por día, no dice que 2 veces, pero ayunaban lunes y jueves, cuando el mandato en la ley era 1 vez al año. Pero ellos se jactaban, presumían de cumplir la ley. Yo ayuno, doy el diezmo de todas mis ganancias, hasta de lo mínimo daban el diezmo al templo, y eso era pararse el cuello. En el templo el fariseo no se encontró con Dios, estaba en la presencia de Dios, pero no se encontró con Él. Se encontró con su ego. Yo hago. Yo no soy como los demás. Yo cumplo. Yo y yo. Fíjense cómo en su oración no le pide nada a Dios. Ni siquiera reconoce alguna falla, algún error. ¿Qué esperanzas que dijera, Señor, aunque me propongo cumplir las normas del ayuno, a veces me pasa y no cumplo, perdóname? Nada de eso. No reconoce ninguna falla. Él va a presumir ante Dios. Él se siente amado por Dios porque cumple. ¿No nos sentiremos a veces nosotros así, ya bien contentos porque venimos a misa el domingo y ya cumplimos? ¿No nos sentiremos así a veces cuando cumplimos con ciertos rezos? Yo rezo mucho, qué esperanzas. Yo no pasa un día en que no rece, en que no haga mis devociones.
Yo como sacerdote podría decir y jactarme, yo mi liturgia de las horas las rezo a la hora que es. 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde y en la noche, con fidelidad. Yo no fallo. Yo soy bueno, no como los demás. ¿A poco ese fulano va a misa? ¿Cómo que se para en el templo? ¿A poco fulana está allí en la iglesia? Y a veces podemos en nuestro ego pensar que no debieran estar ahí. Menos mal que el publicano estaba afuera, casi en la puerta. Si no, hasta lo mejor lo corre este fariseo. Pensemos en nosotros, No le estemos echando malo al fariseo. Ah, mendigos fariseos, tan gachos eran. Nos estaríamos pareciendo a ellos. Porque juzgó al publicano, juzgó a todo mundo. No soy como los demás hombres malos, ni como ese publicano. Nadie se le escapó. De su juicio nadie se le escapó. Esos eran los fariseos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos odiados por todos los judíos, despreciados, tenidos como condenados. Esos no se iban a salvar por dos razones. Trabajaban para los romanos cobrando los impuestos. Aunque eran judíos, trabajar para los romanos, que eran los que gobernaban, dominaban, trabajar para los romanos era un sacrilegio, era de lo peor. ¿Cómo iban a servir a los que eran adoradores de dioses y además los tenían dominados? ¿Cómo trabajaban para ellos? Por eso eran despreciados los publicanos, aunque eran judíos también de nacimiento. Y además eran despreciados porque cobraban los impuestos de más. Tenían fama de rateros, ladrones. Ellos con que le pagaran a Roma 100,000 pesos de impuestos, ellos podían cobrar 150,000 y se embolsaban 50,000. Eso viene desde aquellos tiempos, no crean que es reciente. Así hacían los publicanos. Por eso eran odiados, despreciados. Y por eso el fariseo se expresó así de ese publicano. Dos actitudes en el templo. El fariseo está con Dios, pero no se encuentra con Él. Se encuentra con su ego, presume. La actitud del publicano, ¿cuál fue? Se encontró con Dios. Tan es así que no se atrevió a pasar frente. Se sentía indigno de acercarse más a Dios. Reconocía que era pecador, que tenía fallas. Reconocía su humanidad. Reconocía su miseria y reconocía que necesitaba de Dios, de su perdón, de su misericordia. Un publicano vivía bien económicamente, pero ante Dios este publicano reconoce que si no tiene a Dios, de nada sirve lo material que tenga. Apiádate de mí, que soy un pecador. Ten compasión de mí. ¿Se fijan qué actitudes tan diferentes? ¿Sí lo notan o no? ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos al templo? ¿A cuál de los dos nos parecemos? Yo sí fui a misa, ese ni a misa se va, ese ni a misa se para. Esa ni siquiera reza. ¿Cuándo reza? Yo soy sacerdote.
Yo soy ministro, así que me tienen que hacer favores, lo que les pida. Ah, me invitas a comer, quiero pechuga de ángel, por favor. Una comida así exquisita, porque el Padre no es cualquier cosa. Fariseísmo, fariseísmo. Dos actitudes diferentes ante Dios, y los dos están en el templo. Levanten la mano los que están en el templo. Y sabe Dios con qué actitud estemos cada uno. Eso solo Dios lo sabe. Y dos personajes, dos actitudes en el templo y dos frutos al salir de él. Cuando se fue el publicano, ¿cómo se fue? Igual que como llegó, se fue perdonado. Llegó pecador y se fue perdonado, abrazado por la misericordia de Dios. Aquel salió justificado. ¿Y el fariseo cómo salió? Con un pecado mayor. Ese no salió justificado, salió cargando más pecado del que traía. Nosotros, ¿cómo nos vamos del templo? ¿Cómo nos vamos a ir del templo hoy? ¿Con propósitos de ser mejores? ¿Con propósitos de ser más humildes? ¿Con propósitos de no juzgar al prójimo? ¿Con propósitos de no sentirnos más que los demás? ¿De no presumir nuestro estatus, nuestro dinero, nuestras influencias? Con el propósito de ser humildes, sencillos, reconocer que todos fallamos, no sintiéndonos mejores ni más que nadie, sino necesitados del amor y de la misericordia de Dios siempre. ¿Cómo nos vamos a ir del templo? ¿Cómo se fue el publicano o como se fue el fariseo? Hoy en la presencia de Dios, seamos sinceros y reconozcamos ante Él la situación en que vivimos y la situación en que nos vamos a ir del templo, encontrándonos con Él. En la familia, si hay discusiones que no terminan, es que están discutiendo fariseos, no publicanos. Los fariseos no reconocen, los publicanos sí. En todos los pleitos y discusiones que tenemos, siempre alguien está más por lo fariseo y alguien más por lo publicano. Pensemos eso siempre. El publicano salió justificado, le agrada a Dios. El fariseo no. Tenemos que reconocer, comprender, no juzgar, no condenar, no sentirnos mejores que los demás, no pensar que siempre tenemos la razón. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros para justificarnos en su presencia. Y no como el fariseo, que siempre cree tener la razón, que se siente mejor que los demás por su saber, por su dinero, por sus influencias, y desprecia a su prójimo, margina a su prójimo, condena a su prójimo. Rechacemos las actitudes de fariseos.